Muy buenas tardes, mi nombre es Jair Daniel Villaseñor, estudiante de la maestría en educación con énfasis en la enseñanza del español, actualmente cursando la asignatura de lexicología y semántica. En esta ocasión voy a compartir un poco sobre el tema de la argumentación y de la interpretación. Vamos a comenzar primero con el ámbito de la interpretación, siempre desde el punto de vista de la lexicología, de la semántica, de la lingüística, del español, claro. Primero, ¿qué es? Pues la interpretación consiste en atribuirle sentido o significado a los enunciados, es decir, no solo de una manera explícita, sino también implícita, es decir, cómo podemos interpretar, qué tipo de concepciones podemos extraer de ellos. Hay que tomar en cuenta algunas observaciones sobre este concepto. Para empezar, no siempre se usa este término para referirse a lo mismo, porque a veces podemos estar hablando de una interpretación parcial de un significado, o bien considerar que siempre la interpretación va a depender del contexto que se esté tomando la lectura o el texto. También en ocasiones hace referencia a la identificación de las fuentes válidas o a la resolución de antonimias. Y también en el ámbito jurista, desde el punto de vista del derecho, se habla de la interpretación de la ley y de las fuentes del derecho en general. Bien, existen varios tipos de interpretación, las cuales están aquí enumeradas: la interpretación auténtica, la interpretación oficial, la interpretación doctrinal y la interpretación judicial. La primera se refiere a aquella que realiza el propio autor del documento, del texto, para dar una aclaración al respecto. La interpretación oficial es la que puede ejercer alguna autoridad, por ejemplo, el gobierno o alguna institución con autoridad en el tema en el que esté tratando. La interpretación doctrinal se refiere a aquella dictada por los expertos en el área. Y por último, la judicial es aquella que brinda una autoridad judicial. Por ejemplo, en el caso del derecho puede ser la interpretación que brinde un juez o un fiscal, por ejemplo. Y existen también criterios para tomar en cuenta una buena interpretación, los cuales son el sentido literal, el criterio histórico, el criterio sistemático, el criterio lógico, el criterio teológico y el criterio sociológico. Cada uno de ellos tiene diferentes factores que hay que tomar en cuenta para poder hacer una interpretación completa de un texto. Por ejemplo, vamos a un caso como los libros antiguos religiosos, como la Biblia, por ejemplo. Estos, para su interpretación, tienen que entenderse desde un punto de vista histórico. Hay que entender la cultura de esa época. Hay que entender también, pues, que la traducción pues va a tener sus limitaciones, dado que son idiomas muy antiguos en los que fue escrito de manera original, por ejemplo, ¿no? Y así cada texto tendrá sus limitaciones o sus criterios a tomar en cuenta para una interpretación correcta. No solo se trata de traducir un texto o de leer un texto de manera literal, sino que hay que tomar en cuenta todos los factores: quién lo escribió, cuándo lo escribió, con qué intención, a quiénes iba dirigido, etc. Bien, y pasando ahora a la argumentación, brevemente, pues se comenta que la argumentación es inferir o derivar de un conjunto de enunciados, normalmente llamadas preposiciones, o premisas, otro enunciado denominado conclusión, que se sigue o es deducible de las premisas. Esto surge desde la lógica antigua con los filósofos griegos. Se puede ver como los silogismos, por ejemplo, donde había un enunciado general, uno que le seguía como segunda premisa y posteriormente una conclusión. Por ejemplo, todos los planetas son redondos. Segunda premisa, la Tierra es un planeta, de lo cual se concluye que la Tierra es redonda. Ese sería un ejemplo de un silogismo o de un argumento válido desde el punto de vista lógico. La lógica nos proporciona reglas y métodos para saber cuándo es correcto un argumento. Por ello distinguimos entre verdad y validez. Así se afirma que los argumentos correctos desde el punto de vista de la lógica son argumentos formalmente válidos, con una estructura como la que acabo de mencionar. También hay que considerar que existen diferentes formas de razonamiento para hacer un pensamiento válido, ¿no? Por ejemplo, el deductivo, que parte de un hecho general a uno particular, como acabo de describir el caso de la generalización de que todos los planetas eran redondos, y luego nos vamos a un caso particular de que la Tierra es redonda. Es uno de los pensamientos más universales, el deductivo. Sin embargo, el que se utiliza aún más también en el día a día es el inductivo, que es de varios casos particulares y de la experiencia se genera un razonamiento o una premisa o una conclusión general. Por ejemplo, si se observa que la Tierra es redonda, que Marte es redondo, que Júpiter es redondo, pues podemos intuir que todos los planetas son redondos.
De momento todos los planetas observables son redondos, pero no se excluye la posibilidad de que exista un planeta que no sea redondo, ya que partimos de puras experiencias y de casos particulares. Y el abductivo es muy parecido al inductivo, es el que usan los científicos para ir generando conocimiento y, digamos, generar hipótesis que se van a finalmente a comprobar, a validar o a desmentir en la práctica científica de la investigación. Y por último, también hay que considerar que existen las falacias. Las falacias, en un sentido amplio, es un error en la argumentación. Calificar un argumento como falaz significa afirmar que viola alguna de las reglas de los buenos argumentos. Existen los siguientes tipos, que son la falacia del accidente, que es juzgar una situación general por un único caso particular, extraordinario. Igual, la falacia de la generalización a partir de información incompleta es muy similar a esta, ya que se tienen sesgos de la información. La falacia ad hominem, que se refiere a un ataque sobre la persona del argumento y no al argumento. La falacia ad populum, que tiende a centrarse en los sentimientos para convencer a la audiencia. Y la falacia non sequitur, que tiene que ver con que los argumentos más bien que la conclusión no sigue de las premisas comentadas. O sea que sería un argumento inválido. Y bien, pues esas serían mis referencias y por mi parte sería todo para compartirles esta breve información respecto a lo que es la interpretación y la argumentación. Muchas gracias.